En este trabajo se presenta una revisión de aplicaciones NILM para redes eléctricas inteligentes, poniendo el foco en la calidad de la energía eléctrica y la asistencia a la vida independiente. Es un trabajo conjunto realizado por miembros del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica, Instituto de Doble Dependencia CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata, y el grupo GEINTRA del Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para comenzar es: ¿qué son las redes eléctricas inteligentes? Básicamente son las redes eléctricas tal como las conocemos, con el agregado intensivo de tecnologías de la información y comunicaciones, y además con una mayor participación de fuentes de energía renovables, con la incorporación de sistemas de generación distribuida, con el uso de dispositivos de almacenamiento y vehículos eléctricos, con clientes con mayor grado de información y participación, con un nivel de automatización mucho más grande, y en resumen, una red eléctrica con una flexibilidad muy elevada. En un sentido amplio, el concepto de red inteligente va mucho más allá de la simple integración de TICs, sino que modifica el funcionamiento de esta red de manera muy amplia. Por ejemplo, agregando interoperabilidad entre dispositivos de almacenamiento, ayudando a reducir pérdidas de transmisión y distribución, permitiendo tener un control de flujo de energía en forma bidireccional, permitiendo implementar sistemas de gestión de la demanda, haciendo un control de la calidad de energía, midiendo el consumo en tiempo real, lo cual termina redundando en una mejora de la eficiencia energética y un uso racional de la energía, y un largo etcétera. Quizás el dispositivo estrella o central dentro de estas redes eléctricas inteligentes es el medidor inteligente que aparece en todas las ramas, el cual, a través de su despliegue masivo, habilita la implementación de nuevas aplicaciones y técnicas. Una de estas técnicas es la del monitoreo de cargas no intrusivo, cuya sigla NILM viene del inglés Non-Intrusive Load Monitoring. Básicamente detrás de este nombre se esconde la desagregación del consumo de energía de diferentes dispositivos a partir de la medición del consumo en un solo punto. Esto es, dado una hipotética casa o comercio que presenta un perfil de consumo de este tipo, a través de el uso de técnicas de procesamiento de señales, poder descomponer esta única señal en todas sus componentes integrantes e identificar cada uno de los dispositivos responsables de ese consumo. Esto tiene mucha utilidad en aplicaciones relacionadas con el consumo de energía inteligente, la gestión de la demanda, detección de fallas, sistemas de apoyo a la asistencia de personas y un largo etcétera. Dentro de NILM se incluyen técnicas que van desde los algoritmos tradicionales de procesamiento de señales hasta los últimos enfoques de Machine Learning. Una aplicación donde pueden impactar las técnicas NILM es en la identificación de clientes conectados en las fases de transformadores de distribución. En numerosas distribuidoras y cooperativas hay problemas para identificar qué clientes están conectados a qué fase en los transformadores de distribución de baja tensión. Eso se debe al bajo grado de automatización en las redes de distribución de baja tensión y a que la información sobre la topología de la red eléctrica puede ser incorrecta o estar desactualizada y no corresponder a lo que está en los planos por modificaciones de campo que se han hecho a lo largo del tiempo. Esta falta de conocimiento en tiempo real de la conexión de los clientes acarrea algunos problemas sobre la calidad de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque puede haber problemas de saturación del núcleo del transformador justamente por un fuerte desbalance entre fases. Esto puede impactar en un aumento de la distorsión de forma de onda y también en una reducción de la vida útil del transformador por problemas de sobrecalentamiento, por ejemplo. Y todo esto
puede también impactar en un aumento en las interrupciones de tensión o variaciones de niveles de tensión para cada fase. Por tal razón, es útil, es interesante para las cooperativas y distribuidoras poder tener esta información actualizada en tiempo real. Una solución sería implementando medidores inteligentes en el 100% de los clientes, lo cual posiblemente en los países más desarrollados es una práctica normal, pero en países en desarrollo como el nuestro no es habitual. Lo que sí es razonable es que se puede contar con una cierta cantidad de medidores inteligentes distribuidos en el área de una ciudad, por ejemplo. Bueno, a partir de esa información incompleta, es posible identificar y reconstruir dónde se encuentran conectado cada cliente. Aquí es donde pueden ayudar mucho las técnicas de NILM para poder identificar dentro de lo que es el consumo de cada fase del transformador cuál parte corresponde a cuál cliente. Este es un universo de aplicaciones muy interesante y que tiene una aplicación práctica casi inmediata. Aquí podemos agregar un compendio de técnicas muy grande, desde uso de funciones de correlación, regresión lineal, análisis de componentes principales, análisis de armónicos y un largo etcétera. Otra aplicación interesante, derivada un poco de la anterior, es la identificación de usuarios en sistemas de generación distribuida y microredes. Supónganse un sistema, una red de distribución o una microred con una alta penetración de generadores fotovoltaicos. ¿Sí? Tenemos aquí un montón de casitas con muchos paneles y algunos dispositivos de almacenamiento. Una problemática en una microred o en una red de distribución de baja tensión de este tipo es la que se deriva, por ejemplo, de una nubosidad variable o la llegada de un frente de tormenta que provoque intermitencia en la potencia inyectada por todos estos paneles. Esta intermitencia puede impactar, entre otras cosas, en la calidad de la energía porque puede provocar variaciones en los niveles de voltaje y de flicker de la red. Para compensar esto, es necesario o es aconsejable poner dispositivos de almacenamiento para poder compensar esa intermitencia. El problema es que poner dispositivos de almacenamiento en todos los usuarios o en todos los puntos de la red es algo costoso. Entonces, existen estrategias de mitigación óptima basadas en elementos de almacenamiento que minimizan la cantidad de dispositivos de almacenamiento para mitigar los problemas de voltaje y flicker. Pero para ello primero es necesario tener identificado a los consumidores, podríamos decir en tiempo real. Entonces, aquí tenemos otra área de trabajo donde la desagregación de energía a nivel cliente sería de mucha ayuda para optimizar estrategias de mitigación de problemas de niveles de tensión y de flicker. La identificación de las causas que provocan los eventos de tensión en redes de distribución es otra de las áreas donde las técnicas NILM pueden ayudarnos. Un evento de tensión se produce cuando por algún motivo hay un gran incremento de corriente en una rama, producto de un cortocircuito de 3 fases, fallas a tierra, arranque de grandes motores, descarga atmosférica, etc., que impacta en la tensión recibida por otros clientes que comparten un punto de conexión común. Un evento de tensión, un sag en este caso, lo que es un hueco de tensión, luce de esta forma: una reducción transitoria que tiene un inicio y un fin bien claros y que afecta a un conjunto de usuarios. Bien. Las consecuencias de los huecos de tensión son numerosas. Las típicas son la caída de sistemas informáticos, pérdida de datos, desconexión de elementos de protección, reducción de torque en motores de inducción, desconexión de sistemas de inyección de energía a la red, sistemas de generación distribuida y un largo etcétera.
Para poder tratar con este tipo de interrupciones breves, es necesario poder monitorearlas adecuadamente. Entonces, dentro de lo que es la identificación de eventos de tensión, hay una serie de tópicos de interés como es la detección de los eventos, su registro, su clasificación y la identificación de las causas que lo provocaron. Aquí nuevamente vemos otra área donde las técnicas de desagregación de consumo son útiles para poder, a partir de la detección del evento y su registro, poder rápidamente identificar cuál es la causa, cuál fue el origen que dio lugar a ese evento. ¿Sí? Existen numerosos algoritmos en la teoría para hacer este proceso de detección, registro y clasificación, y quizás el uso de técnicas NILM podría ayudar a que a partir de esta clasificación se pueda identificar la causa para realizar una mitigación o una corrección a posteriori. Siguiendo con lo que son las fallas, existe un concepto que se está empleando ampliamente, más que nada en sistemas eléctricos de países desarrollados, que se conoce como Fault Location, Isolation and Service Restoration, o sea, básicamente localización y aislamiento de fallas y restablecimiento del servicio, que es un procedimiento automático en el cual, en una red hipotética, bajo una situación normal, ante la ocurrencia de una falla que deja sin energía a un conjunto de usuarios, se procede rápidamente a realizar una aislación de la zona inmediatamente afectada por la falla para poder recuperar el servicio en la mayor cantidad de usuarios posible en el menor tiempo, digamos en forma automática, dejando luego que la reparación con la cuadrilla de operarios, que suele demorar más tiempo, se realice, pero solamente afectando a pocos usuarios. Bueno, para el uso de técnicas automáticas de localización, aislamiento y restablecimiento de servicios, las técnicas NILM pueden ayudar nuevamente para ayudar a identificar dónde se produjo la falla a través de la desagregación del consumo de los clientes afectados y hacer un rápido acotamiento del área para poder identificar cuanto antes la falla y poder restablecer el servicio afectando a la menor cantidad de clientes posible. Por último, vamos a mencionar el uso de NILM como herramienta de asistencia para la vida independiente, para dar un ejemplo de cómo, a través de algo tan técnico como es el análisis del consumo de energía eléctrica, se puede extraer información útil para cuestiones de tipo sanitarias. ¿Sí? Esto parte más que nada de los países más desarrollados, donde hay una tendencia al envejecimiento de la población, motivada por una mayor esperanza de vida y cambios sociales, en donde los servicios sociales y sanitarios se han extendido, en particular hacia personas de edad avanzada o con discapacidad, y donde hay que garantizar la continuidad y viabilidad de estos servicios a largo plazo. Bueno, a través del análisis del consumo de energía eléctrica es posible extraer información útil para justamente la parte sanitaria. Por ejemplo, a través del uso de un medidor inteligente o un dispositivo dedicado que tome datos de tensión, corriente, potencia consumida, y a través del uso de un algoritmo de desagregación que puede ser desde algo tan simple como una detección de eventos, un on-off o técnicas de deep learning, hacer una desagregación de los dispositivos y luego a partir de esa información y utilizando herramientas estadísticas, generar alarmas en el caso de detectarse patrones de consumo poco frecuentes. Por ejemplo, a través del análisis de un patrón de consumo de un determinado hogar, por ejemplo de una persona que vive sola, de avanzada edad, y a través del comportamiento en el uso de distintos electrodomésticos, acá cada una de estas líneas, estos números representa un tipo de electrodoméstico,
Esta desagregación se hace con una técnica de NILM y a partir de esta información y aplicando luego ciertos operadores estadísticos, se pueden detectar cambios de patrones que generen alertas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, distintas métricas estadísticas informan de que hay algo en este patrón de consumo que no está bien. Y lo que no está bien en este patrón de consumo es que elementos como el horno microondas y otros elementos relacionados con la alimentación no están siendo usados, lo cual estaría hablando de que esa persona que vive sola puede estar teniendo un problema y de esta forma generar una alerta para los servicios de salud. Las conclusiones. Las redes eléctricas inteligentes están generando nuevos campos de trabajo y demandan la creación de nuevas aplicaciones. La desagregación de energía a través del uso de técnicas NILM tiene múltiples aplicaciones dentro de estas redes. Hay nuevas funcionalidades para gestión de fallas y consumo que son muy atractivas para cooperativas y distribuidoras de energía. Hay una gran oportunidad para la industria regional, en el desarrollo de equipos, provisión de servicios, software, seguridad, comunicaciones, etc. Y finalmente todo esto tiene un gran impacto tanto económico como social. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen mis datos de contacto por cualquier ampliación que necesiten sobre el tema.